Muy buenos días, bendiciones mis amados, gracias por acompañarme una vez más en otro programa de Amaneciendo. Gracias por su fidelidad cada mañana. Hoy para poder usar el tema Dios te quiere usar. La verdad es que mucha gente tiene una idea errónea de cómo ser usado por Dios o ¿será que Dios quiere usarme? El propósito de Dios es usar a toda la creación. Todo lo que Dios creó tiene un uso, tiene un propósito. Nunca se va a crear nada si no tiene un propósito. Entonces el hecho de tú ser una creación ya viene ligado a un propósito. Y si alguien tiene un propósito, ese propósito es para que se cumpla. O sea, Dios quiere usarte. El punto es que muchas veces no entendemos que hay muchas maneras en la multiforme gracia de Dios en las cuales Dios nos quiere usar. Y quiero que podamos leer por un momento en 1 de Samuel capítulo 16, verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Usted conoce que Saúl era atormentado por un espíritu malo que venía de parte de Dios. Dios lo había enviado a atormentarlo. Y la primera manera en la cual Dios usa a David para poderlo meter en el trono era tocando el arpa en el anonimato, Y esta es una de las maneras en las cuales Dios usa a David. Y hoy quiero poderle compartir esto, porque muchas veces decimos: ¿cuándo Dios me va a usar? ¿Cómo Dios me va a usar? ¿Yo para qué sirvo? Es que Dios te está usando en el anonimato. Hay personas que no son de uso de plataforma y no te puedes frustrar cuando tú no veas que tu vida o que tu ministerio sea igual que la de otros. Somos parte de un cuerpo. Muchos fueron llamados a ser oídos, otros fueron llamados a ser boca, otros fueron llamados a ser ojo. Esto significa que uno es el que ve, otro es el que oye y otro es el que habla. Uno es el que predica, otro es el que oye para ponerla por práctica y otro es el que ve, el vidente. Cada uno fue creado con un propósito. No existe un propósito grande o un propósito pequeño, existen propósitos. Y mientras tú cumplas el propósito con el cual Dios te llamó, ahí tú vas a ser grande. Notemos que mientras Saúl tenía una corona, necesitaba un pequeño David que sin corona podía servirle. La corona no es señal de un propósito grande, el ser visto no es señal de un propósito grande, el tener fama, el ser conocido no es señal de un propósito grande. Hoy hay una generación que se ha levantado con hambre de fama, con hambre de ser conocido, con hambre de tener views, con hambre de tener rating, de tener likes, de tener seguidores. Ese no es el propósito. El propósito es ser fiel a lo que Dios nos llamó. Y yo veo que había un David que era fiel tocando el arpa en el anonimato. No tocaba para un estadio, no tocaba para una gran orquesta, no tocaba para un concierto, tocaba para uno. Y ese Saúl, a que él le tocaba, recibía cuando él tocaba. Y quiero hablarte quizás a ti que te sientes frustrado como músico porque bueno, estoy en esta iglesia hace 10 años y lo único que hago es tocar el piano. Estoy en esta iglesia hace 15 años y lo único que hago es cantar. Estoy en esta iglesia hace 6 años y lo único que hago es tocar guitarra. Siento que me estanqué. A veces cuando nosotros decimos me estanqué es porque estamos siendo inconformes con el propósito. Y no estás estancado, sino que sencillamente estás cumpliendo con el propósito del Señor. Cuando Cristo llegó, el propósito de Juan el Bautista había terminado. Él tenía que prepararle el camino al Señor. Ahí terminó su propósito y fue cuando se desvía, porque no entendió que su propósito había terminado. Ese era su propósito. No era tener multitudes como Cristo. No era el ministerio de Jesús. Su propósito era preparar el camino. El propósito de María era criar a Jesús y había terminado cuando Jesús crece. Es por eso que cuando vienen a decirle: allá afuera está tu madre y tus hermanos, que él dice: no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. En otras palabras, su propósito ya terminó. Hermano amado, no te sientas menos por lo que haces. Ahí estás cumpliendo tu propósito. Algunos fueron llamados a servir. Ahí está tu propósito. No abandones tu propósito para perseguir el propósito ajeno. No abandones lo que Dios te llamó a hacer por anhelar hacer lo que Dios le otorgó a otro. Tu tarea es tuya. No la delegues, no la entregues, no renuncies por querer cumplir con la tarea de otro. Recuerda, mientras Saúl llevaba una corona, necesitaba
de un pequeño David. Hay gente que a pesar de ser grande necesita personas pequeñas con grandes propósitos. No existe un propósito pequeño, sino sencillamente que el propósito de Dios se cumpla. Esta palabra que te he regalado, que te hagan meditar. Si te has estado quejando de lo que haces, si te has sentido estancado en lo que haces porque lo haces por mucho tiempo, no es estancamiento, es cumplir con el propósito. Nunca podré cansarme de predicar. A eso me llamaron, a traerte la palabra. No te puedes cansar de cumplir con tu propósito. Así que, mis amados, no te vayas de aquí sin suscribirte al canal, sin reaccionar al video, sin dejar un comentario y, por supuesto, sin compartirlo con otros. Recuerde que usted y yo tenemos una cita mañanera a las 7 de la mañana, hora de la Florida, todos los días de lunes a viernes. Y nos vemos en otro programa de Amaneciendo. Dios me les bendiga.